Buenas tardes. Que Dios lo bendiga. Podemos abrir la Biblia en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Estamos hablando acerca del bautismo y las cosas que acontecían en la iglesia primitiva. Estamos leyendo un poco de Felipe. Felipe fue a predicar el Evangelio a Samaria y de allí Dios lo envía a hablar con un eunuco y yo le llamo el bautismo más rápido que hubo en la historia, porque, o por lo menos lo que está documentado, porque en el mismo instante que él predicó el Evangelio, no sabemos cuánto tiempo le llevó predicarle, pero tal vez una hora. El tema es que el eunuco creyó en Jesucristo y le dijo: el eunuco, ¿qué impide estas aguas para yo ser bautizado? Y Felipe le contesta: si crees, bien puedes. Y el eunuco le contesta a Felipe: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vemos que Felipe le predicó a Jesucristo y vemos que el eunuco creyó en Jesucristo y fue bautizado. Es decir, que nuestra predicación y nuestro fundamento es Cristo. No podemos salirnos de esa predicación cuando vamos a testificar a las personas nuevas. Usted le puede hablar de muchas cosas, pero no tiene fundamento. El único fundamento es Cristo para que la persona sea salva. Cuando usted testifica, trate de hablarle de Jesús. ¿Me están escuchando? Díganme entonces. Esto es fantástico porque vemos que Jesús le había dicho al pueblo, le había dicho a los discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y les serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos se habían acostumbrado a quedarse en Jerusalén y no salían a testificar. Entonces vino una persecución sobre la iglesia cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado, y desde ahí vino una persecución a toda la iglesia y fueron todos esparcidos, se fueron a todos los rincones de la tierra conocida, y en todo lugar donde se iban ellos, los discípulos, iban testificando acerca de Jesús. Entonces vemos que por causa de la persecución el Evangelio se expandió. Si no hubiera habido persecución, los discípulos se hubieran quedado en Jerusalén y el conocimiento de Jesucristo no se hubiera expandido sobre toda la tierra. A veces Dios, en su propósito, tiene que hacer alguna jugada para poder traer bendición para las personas. ¿Me están escuchando? Entonces vemos que sabio es Dios, que permitió que la iglesia fuera perseguida para que se esparcieran por el mundo. ¿Amén? Bueno, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4, dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Diga conmigo: iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué tremendo eso.
después de la muerte de Esteban vino la persecución a la iglesia, y por esta causa el Evangelio se propagó por el mundo. Es decir, que Dios tiene planes, y en sus planes muchas veces nosotros no entendemos por qué los propósitos de Dios son así. El tema es que el Evangelio empezó a ser llevado para todos lados, y la palabra por todas partes es algo extraordinario. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Esto era una profecía, porque sería predicado el Evangelio en Jerusalén y en Samaria y en todo el mundo, y se estaba cumpliendo la profecía, y Felipe va a Samaria. ¿Se acuerda que hablamos de Samaria hace poco? Allí donde Jesús fue a testificar a Samaria. Y se acuerda que en Samaria Jesús se encuentra con la samaritana, y Jesús después, la samaritana creyó en Jesucristo y fue y le cuenta a los samaritanos, y los samaritanos vinieron a recibir a Jesús, y Jesús estuvo 2 días con ellos, y Jesús le testificaba. Jesús dijo esta palabra a los discípulos: los campos están blancos para la cosecha. Y cuando va Jesús allí a testificarle a los samaritanos, los samaritanos dieron testimonio acerca de Jesús. Dice: ya no creemos solamente por el testimonio de la mujer que le había testificado, sino que ahora creemos por lo que tú nos has dicho, que tú eres el Hijo de Dios. Y creyeron los samaritanos. Pero fue Jesús el que llevó palabra a aquel lugar. Y después vemos a Felipe en Samaria. Después que Jesús había ascendido al cielo, vemos que vino el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia primitiva, allí en el aposento alto. Después vemos que la iglesia quedó cómoda, y después vemos la persecución de Esteban, la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia. Y ahora vemos a Felipe, que estaba llevando el Evangelio a Samaria. Y entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Qué tiene que hacer usted cuando sale a ganar un alma? Predicarle a Cristo. Por eso usted tiene que aprender mucho, toda la vida y obra y muerte y resurrección de Jesús, para poder testificarle acerca de esta salvación tan grande. ¿Sabe que Evangelio quiere decir buenas noticias? Amén. Buenas nuevas de salvación. Y usted tiene que predicarle a Jesucristo para que sean salvas las personas. Amén. Lo primero que tiene que hacer es ir con el Evangelio del reino del cielo y enseñarle la palabra de vida, para que las personas pasen de muerte a vida. Amén. Y conozcan la verdad, y la verdad lo haga libre. Y la verdad es Cristo, y es Cristo quien nos hace libre de las ataduras a las personas. Porque sabemos que cuando vamos a testificar, vamos a encontrar personas atadas, muertas por causa del pecado, maldecidos porque hay maldición en ellos por causa del pecado, sin vida, sin Cristo. Amén. Y nosotros llevamos la buena noticia, y el lugar asentado en valle de sombra y de muerte ve gran luz, porque usted le lleva a Jesucristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo el Evangelio y viendo las señales. Así que vemos que Felipe fue con señales también, testificando en el nombre de Jesús y haciendo señales. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Diga conmigo: había gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque había venido un avivamiento, un despertar.
había venido un predicador lleno del Espíritu Santo que le estaba testificando a Jesucristo, y a su vez había venido con prodigios, milagros y maravillas. Y las personas creyeron más en Jesucristo cuando vieron las señales. Amén. La Biblia dice que Dios estaba testificando juntamente con ellos con señales, prodigios y maravillas y milagros, porque Dios testificaba, dice, con señales, dando qué cosa, testimonio, con señales del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos iban en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cuando ellos oraban en el nombre de Jesús, los endemoniados eran liberados, los paralíticos eran parados, los ciegos veían, y había gran gozo en esa ciudad. Y vemos que la gente cree al Evangelio, pero también cree por medio de las señales. Ahora vemos que Dios testifica haciendo prodigios en el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús sea exaltado. ¿Cuál es el propósito? Que crean en Jesucristo y sean salvos. Y todo esto ayudaba, alimentaba su fe, porque no creían solamente a las palabras, sino que creían a las señales que se hacían en ese precioso nombre, el precioso nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de ese precioso nombre los esclavos son liberados, los atados son liberados. Dice Jesús, dio testimonio acerca de que Dios lo había ungido para darle libertad a los cautivos. Y Jesucristo da libertad a los cautivos. Hay personas que están atadas y necesitan ser liberados de las ataduras espirituales que tienen en su vida. Y nosotros vemos acá que había gran gozo en esa ciudad a través de la predicación del Evangelio. Hermanos queridos, Dios quiera que traiga un avivamiento a este país y se permita que en el nombre de Jesús se paren los paralíticos, los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, los endemoniados sean liberados, para que haya testimonio. El apóstol San Pablo dice: no vengo a vosotros con palabra de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu, del poder, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y el testimonio de la cruz es que Él se llevó nuestras enfermedades por sus llagas en la cruz del Calvario, y para que no se haga vana esa cruz, porque esa cruz tiene vida, porque ahí fue crucificado el Hijo de Dios. Y allí, cuando tú estás predicando el Evangelio, hay testimonio de ese mensaje de fe y de esperanza. Y hay sanidad, prodigios y milagros. Amén. Que acompañan al Evangelio. Pero había un hombre llamado Simón que antes que ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Siempre te vas a encontrar cuando sales a evangelizar, hay una piedra de tropiezo en el camino, y este Simón era una piedra de tropiezo para los samaritanos. Pero cuando los samaritanos conocen el verdadero evangelio, pues se dan cuenta que este hombre era un fraude. Amén. Y estos oían atentamente todo desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, la mentira de este hombre, ¿no? Y le estaban atentos porque con artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así que los samaritanos tenían a este hombre, a este mago, que lo tuvo mucho tiempo, quién sabe cuántos años, lo tuvo engañado. La gente iba a ese lugar. ¿Qué hacía? Les tiraba las cartas, les adivinaba la suerte,
Y la gente iba a ese lugar y consultaba a este hechicero, a este agorero, a este mago mentiroso, y los tenía engañados con esos actos mágicos que hacía, hasta que llegó el Evangelio. Y cuando vieron el poder de Dios que hay en el Evangelio, dijeron: todo esto que hizo este hombre es pura mentira, porque todo lo que hacía ese hombre era mentira, porque ningún paralítico se paraba cuando ese hombre estaba actuando. Y hoy, ¿cuánta gente, hoy en día, cuánta gente va a los hechiceros, a los agoreros, a los mentirosos, que les prometen cosas que no cumplen porque les prometen mentira? ¿Y quién está obrando detrás de todo eso? Satanás, que es padre de mentira, y los miente y les envuelve y los lleva de aquí para allá. ¿No pasa lo mismo hoy en el Uruguay como en Samaria en aquella época? Que consultan consultan a los muertos, algunos, consultan a los hechiceros, a los agoreros, a los homicidas consultan. Y bueno, ¿pero qué necesita este país? El Evangelio. Y las señales que vienen junto con el Evangelio para que vean que Dios es un Dios de poder, para que vean cómo las cadenas se rompen, las ataduras se desatan, los yugos se pudren en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Entonces, vamos a llevar este Evangelio a las personas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, miren qué tremendo, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué hacían? Se convirtieron al Evangelio cuando vieron que hacía Felipe. Les testificaba en este nombre, el Evangelio, en el nombre de Jesucristo, y se convertía la gente, y viendo las señales se convertían más todavía y se bautizaban. Hombres y mujeres corrían a recibir el bautismo, que es lo que venimos hablando. Qué tremendo, qué despertar. Yo me acuerdo un avivamiento que hubo en Pensacola, Estados Unidos. Fue tremendo el avivamiento, hermano. La gente se iba a bautizar, ¿sabe? Venían de todos lados a bautizarse a Pensacola, porque había un derramamiento del Espíritu Santo en Pensacola. Era algo tremendo. ¿Se acuerdan del avivamiento que hubo en Almolonca, que lo estuvimos mirando? El avivamiento de Uganda, que estuvimos mirando, y muchos otros que hemos estado viendo. Y cada vez que Dios hace un derramamiento del Espíritu Santo, la gente se desespera para venir a los pies de Cristo para ser salvos. Y también creyeron Simón mismo, el mago, creyó también. Y habiéndose bautizado, se bautizó Simón y estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba perplejo, porque claro, él veía a los paralíticos pararse. Nunca había visto un paralítico pararse este hombre. Este hombre era un mago, un engañador, pero nunca había visto el verdadero, el genuino poder que hay en el nombre de Jesucristo, y quedaba atónito. Por supuesto que quedaba atónito, quedaba perplejo al ver la gloria de Dios en ese lugar. Y estaba con Felipe todo el tiempo y estaba atónito. Yo lo acompañaba a Felipe, usted diría, qué buen discípulo. Y vamos a ver qué le pasa a Simón ahora. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales
habiendo venido, oraba por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Qué tremendo esto. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora vemos aquí el bautismo del Espíritu Santo y vemos que cuando vinieron los apóstoles, ellos todos creyeron en Jesucristo, vemos, y todos fueron bautizados en las aguas, pero todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Mire la Sagrada Escritura. Vea bien, porque cuando el Espíritu viene con señales. Cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, y ellos no habían sido bautizados, habían creído en el nombre de Jesús. Se habían bautizado en las aguas, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Mira lo que dice cada escritura. Entonces les imponían las manos, vio cómo recibían el Espíritu Santo los apóstoles, ponían las manos en la cabeza de las personas y recibían el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo descendía. Qué tremendo esto, ver las cosas que estaban pasando en esa época. Y acá hay una controversia muy grande, que cuando usted se pone a hablar con personas y usted le habla acerca del testimonio del Espíritu Santo, cuando viene una persona con la evidencia de hablar en otras lenguas, la gente dice no. Muchas personas creen que las lenguas eran para otra época. Bueno, yo tengo el testimonio en mí mismo. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 3 meses de estar en la congregación. Así que yo no puedo llamar anatema al Señor. Yo tengo testimonio. Así que cualquiera puede venir a mí y decirme que las lenguas no existen. Pero yo no lo voy a creer porque yo tengo el testimonio. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cada persona cree como quiere. Yo lo único que sé que yo cuando le voy a predicar el Evangelio a usted, también le voy a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina del bautismo en las aguas y la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y se lo voy a decir porque es bíblico. Yo no le estoy mintiendo. Amén. Pero allá los que creen en los milagros y los que no creen, yo creo en los milagros, creo en los dones. Y creo también en los ministerios. Y creo en todos los ministerios. Que han habido grandes apóstoles antes de los tiempos, sí. Yo leí la vida y obra de Juan Wesley y para mí era un apóstol Juan Wesley. Lo que hizo ese hombre. Pero como él han habido muchos. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios son 5 ministerios que están vivos, están vigentes. Ahora, no todo el que ande por ahí diciendo soy tal cosa, usted se lo tiene que creer. Solo Dios llama. Apóstol quiere decir enviado, así que ese es el nombre. Amén. Y dice así, dice que Simón, viendo que recibían las personas el Espíritu Santo, le ofrecía dinero para que también él pudiera tener este don. Y le dice Simón, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo le pusiese las manos reciba el Espíritu Santo, porque él había visto la señal de qué, de hablar en otras lenguas. Amén. Porque él había visto la señal de hablar en otras lenguas. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don, que es el Espíritu Santo,
de Dios se obtiene con dinero. Dígame, amigo, el Espíritu Santo no se obtiene con dinero ni su poder. Y dice así: no tenés parte, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así que Simón no iba a poder recibir esto que él pedía. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto. ¿Es necesario ser recto entonces para que Dios pueda obrar en nuestra vida? Dice la Escritura: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Y ya está. Si Dios no está contigo, no hay señales de ningún tipo. Amén. Pero no se puede recibir el don de Dios con dinero. Viene a través de una vida de oración. Y si Dios quiere darte, te lo va a dar. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.